buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Como cada tarde es un placer acompañarles. Quien les acompaña, Soriemi González, en nuestras redes sociales, @argumentosgb y mi cuenta @Soriemi, donde pueden interactuar con nosotros a lo largo de esta jornada. Para esta tarde presentamos a nuestro primer invitado. Vamos a tener dos candidatos que van a participar en estas elecciones pautadas para el 25 de mayo. El primero de ellos, Juan Carlos Alvarado, quien es dirigente por el partido de COPEI y el secretario general nacional, y también candidato a la gobernación del estado Táchira. Gracias por estar en Argumentos. Bueno, muy buenas tardes, Soriemi. Gracias por la oportunidad a ti, a todo el equipo técnico, a los que nos están viendo. De verdad, bastante contento de estar compartiendo con ustedes ahorita, que estoy unos minutos aquí en Caracas, de la campaña dinámica que había en el estado Táchira. Así es, y también, bueno, para hablar de cómo está la dinámica en estas elecciones, y que si bien conversábamos antes de iniciar el programa que realmente no hay ese clima electoral que hemos visto en ocasiones pasadas en nuestro país, y cómo realmente es hacer una campaña en medio de esa dinámica donde, bueno, muchas personas no saben si votar o no votar, o muchas personas tampoco saben también a profundidad de la información de qué cargos se van a elegir el 25 de mayo, ya a menos de 20 días de que se realicen las elecciones. Sí, bueno, hay varias aristas por tratar de resolver, ¿no? Una de ellas es que nosotros de alguna manera hemos venido participando en los procesos electorales de manera consecutiva. Hay un sector político que empezó a llamar a la abstención como un camino de las opciones para enfrentar la crisis política que se venía planteando en el país. Nosotros todo lo contrario, siempre fuimos promoviendo, hemos sido partícipes de todo tipo de elección que se presente de acuerdo a la Constitución. Nosotros desde el diciembre del 2017 en adelante hemos venido promoviendo esa ruta, ¿no? Esa ruta de la participación no ha sido nada sencilla. Cada vez que viene un proceso, cada vez hay más adversidades. Hoy estamos viendo un clima, te voy a hablar no solamente del Táchira, sino de gran parte del país. Como secretario general nacional del partido, me ha tocado evaluar el comportamiento en cada una de las circunscripciones electorales, y cuando a esto le agregas el tipo de elección que tenemos, creo que debería la dinámica electoral llevarnos a que la gente pueda tener una información mucho más precisa, mucho más exacta, que haya mayor difusión. Hoy observas que la campaña prácticamente de llamado a la participación es muy baja por parte del Poder Electoral, en la campaña informativa, te lo digo por experiencia propia. Ahora sí voy a aterrizar un poco en el Táchira el fin de semana. Yo estuve visitando dos mercados en la ciudad de San Cristóbal y pude encontrarme personas que se estaban enterando en ese momento que hay elecciones el domingo 25 de mayo, ¿no? Creo que es la tarea que tenemos entonces las organizaciones con fines políticos de seguir promoviendo. Ya no solamente, tienes un doble trabajo, no es solamente promover las candidaturas que estás presentando, sino también informar que hay un proceso electoral y lo importante que es participar en este proceso. Hoy vemos cómo se desarrollan campañas para escoger gobernadores, legisladores en cada uno de sus estados y los diputados a la Asamblea Nacional. Entonces tienes unos esquemas en el cual tienes que tratar de manejar no solamente con tu dirigencia, sino también con el pueblo en general. Y ese mecanismo no ha sido sencillo, es una campaña además muy corta, que tan solo a menos de 30 días, exactamente la campaña, 22 días, y ya estamos contando en que lo que queda escasamente son 14 días de campaña. Pues bueno, creo 2 que semanas. Así es. Creo que Soriemi no es sencillo, pero tampoco es imposible. Una vez que tú le informas ya a la gente que hay un proceso electoral y que tienes la oportunidad de participar en este tipo de medios, como nos brindan las oportunidades, al igual que los programas de radio, etcétera, y lo que llaman uno en el argot político partidista, el radiobemba. Fundamental que de puerta a puerta, de casa en casa, vas informando que hay un proceso electoral en puerta, qué es los cargos que vas a terminar eligiendo y la importancia que tiene el poder salir a votar el próximo domingo 25 de mayo. Así es, el tema de poder informar a la ciudadanía. Y hablando también, como decía, del ámbito de Táchira, bueno, quizás en Caracas podemos apreciar cómo está la dinámica, quizás la opinión de las personas en la calle, pero, por ejemplo, desde esta región también, ¿qué particularidades ha observado, bueno, en estos días que se mantiene en campaña y en ese contacto con las personas de esta región andina del país? Sí, fíjate, la dinámica con Caracas, la variante a comparación con el estado Táchira, es que Caracas no escoge gobernador, ni escoge alcaldía, ni legisladores, solamente escoge los diputados a la Asamblea Nacional, a diferencia del estado Táchira, que tiene la posibilidad de escoger el próximo gobernador, los legisladores y los diputados a la Asamblea Nacional. Tiene 5 circunscripciones electorales. El estado Táchira es el estado con más municipios en toda Venezuela. Tiene 29 municipios. Hoy en día, te puedo decir, hay 16
alcaldías que están en manos de la Alternativa Democrática, que es la mayoría de los municipios, donde hemos venido realizando un proceso de campaña más que todo informativa para promover la participación. Nosotros hemos visto además como primer adversario, hemos colocado en el comando de campaña, a derrotar es la abstención. Lo segundo, todo lo que significa la construcción de un padrón electoral que permite estar vigilante, en este caso, en estas 1.195 mesas electorales que hay en el estado Táchira, 710 centros de votación. Hoy cuando observamos la distribución de las distintas organizaciones políticas que nos están respaldando, pues vemos con mucha fortaleza que nos están respaldando alcaldes, concejales, legisladores. Pues esto ha permitido, Soriemi, los que nos están viendo, que la construcción no sea nada más de un solo partido. Es una construcción de más de 10 partidos políticos con una representación orgánica que realmente les dice algo al estado Táchira y que además, lo que te decía hace un rato, no es solo promover la candidatura de una persona en particular, sino de un proyecto político, que es lo que hemos venido desarrollando desde la Alianza Democrática, que hemos venido promoviendo la participación desde el 2020 hasta estas últimas elecciones. En el 2020 te mencionaba hace un rato que la participación fue muy baja porque fue solamente la escogencia de los diputados a la Asamblea Nacional. Creo que este proceso, que en comparación con el 2021, lleva entonces que se pueda buscar la manera de promover una mayor participación. ¿Qué ocurre también? En este tipo de procesos electorales, normalmente siempre la participación es más baja de lo que han sido los procesos electorales de las presidenciales, o que desarrollan de alguna manera una mayor información para que la gente pueda de alguna manera estar enterado de todo el proceso. Bueno, aquí nosotros hemos hecho además un llamado al Consejo Nacional Electoral a que necesariamente haya una mayor campaña informativa en estos últimos 14 días que quedan de campaña, no solamente para que la gente sepa que hay, por ejemplo, hay ferias electorales que se están desarrollando. Hay un simulacro el próximo sábado 10 de mayo, pero además la gente puede familiarizarse con el proceso, que cuando votes y toques la pantalla van a salir todos los cargos que vas a elegir. Son más de 1.116 cargos. ¿Cómo va a ser esa elección? Exacto, es un proceso que yo creo que es bastante complejo, pero si todos participamos en él, en lo que significa el fortalecimiento de la institucionalidad, de lo que significa el voto, creo que allí entonces triunfará la democracia, triunfará la institucionalidad, triunfará sobre todo el civismo y los que creemos en la ruta electoral. Bien, ¿y cómo ha visto en ese sentido que mencionaba, bueno, ya se ha llamado al Consejo Nacional Electoral del tema de la información? ¿Cómo ha visto que se ha cumplido el tema del cronograma y con el tema también de, bueno, algunas fechas que fueron pospuestas, pero en términos generales, cómo evaluar cómo se lleva el proceso y cómo esperar también que continúe cuando se dé el día de las elecciones? Sí, el cronograma, como todos saben, hubo un momento que fue pospuesto por razones técnicas inclusive, por lo que es lo complejo de este proceso. Sin embargo, se ha venido desarrollando todas las fases de auditoría. Las fases del cronograma, al igual que las fases de auditoría, COPEI, junto con la Alianza Democrática, ha venido participando de manera activa en cada una de las fases de auditoría. Acaban de darse hasta solo hace algunas horas la fase de auditoría de lo que es el registro electoral permanente, del software, del hardware, que de alguna manera empieza ya el ensamblaje de las máquinas que empezarían a distribuirse a partir del próximo 22 de mayo. Todo este proceso, Soriemi, nosotros hemos estado permanentemente en cada una de estas fases, ¿no? Yo creo que a los que de alguna manera a veces quieren colocar en duda el funcionamiento de la institucionalidad del poder electoral, de lo que significa cada una de las instancias, pues para tú hacer ese tipo de críticas o de reclamos tienes que estar dentro, ver las anomalías, ver algún tipo de irregularidad si llegaras a verla para que puedas entonces denunciarlas y promoverlas y se hagan públicas. Claro, que puedan estar al pendiente de todo el proceso y también cómo ha sido también la organización, de quienes van a estar allí como testigos dentro de los centros de mesa, la organización que, bueno, de alguna forma también requiere de ese proceso de previo, saber quiénes van a estar, de toda esa maquinaria también. Sí, es una dinámica para algunos compleja. Para los que manejamos el tema, pues es lo normal que siempre ha ocurrido. Tenemos nuestros testigos nacionales, los testigos regionales ante la Junta y ante la Oficina Regional Electoral, los testigos municipales, los testigos ante las mesas electorales principales y sus suplentes. Los padrones electorales se conforman de acuerdo inclusive también en un proceso donde la conformación de los padrones es por alianzas, entonces es por bloque, entonces no es necesario que estén todos los del bloque en una mesa, sino que son solo 3, un principal y 2 suplentes. Toda esa dinámica que lleva y conlleva este proceso, pues nosotros, nuestros equipos electorales de la Alianza Democrática han estado pues trabajando de manera muy afinada y que creo que hoy estamos pues listos para afrontar este proceso como constitucionalmente corresponde. Bien, nos corresponde ir a la pausa, al regreso seguimos conversando con Juan Carlos Alvarado, ya venimos.
Seguimos en Argumentos, conversando con Juan Carlos Alvarado, y en el segmento anterior hablabas un poco de las alianzas, por ejemplo, pues estos partidos que conforman la Alianza Democrática, que se han unido todos a una visión. ¿Cómo, si bien la Alianza Democrática ha logrado esta unión, hay diferentes partidos también de oposición que están participando y que quizás en este momento no hemos visto parte de esa unión y que sigue siendo pues complejo también ver que estos partidos se unan, partidos independientes, partidos también, por ejemplo, que ahora están en Nuevo Tiempo, Unión y Cambio, la Alianza Democrática? ¿Cómo ves el tema de poder lograr la unión y sobre todo cuando, bueno, estamos a tan pocos días de que se realicen las elecciones? Sí, bueno, hay que destacar varias cosas, ¿no? Primero que unidad no es unanimidad. Creo que la Alianza Democrática desde su comienzo ha venido demostrando primero que todo constancia, coherencia, realmente el sentido de la búsqueda de construir opciones que sean realmente lo más ajustadas y representativas en cada uno de los estados, los espacios a elegir. Hoy, cuando vemos el espectro político electoral, son aproximadamente 24 o 25 organizaciones políticas que nos oponemos a las políticas del polo patriótico, de los que representan al partido de gobierno, por así decirlo, y que no estamos, bueno, en un 100% unificados alrededor de una candidatura. Bueno, mira, creo que es parte del ejercicio de la democracia, ¿no? Tener varias candidaturas, pero creo que también aquí importa mucho es lo que la persona pueda evaluar. Yo voy a tomar nuevamente como ejemplo mi estado Táchira. En el estado Táchira en el 2021 no pudimos ganar la gobernación ante el partido de gobierno. Se perdió por solo 2.000 votos. Hubo un sector político que no quiso respaldar la opción de la Alianza Democrática y se perdió por escasos 2.000 votos, y esa opción sacó 50.000 al frente de los casi 150.000 que sacó la opción de la Alianza Democrática. Pues bueno, yo creo que hoy hay que hacer un ejercicio importante de mucha voluntad política, de tomar en cuenta y en consideración estos factores. Eso ocurrió en el estado de Anzoátegui. También la Alianza Democrática terminó perdiendo por la división que hubo en el estado de Anzoátegui. José Brito no pudo ser electo gobernador. En el caso del Táchira, Lady Gómez no pudo ser reelecta gobernadora, pero en el caso de Falcón también perdimos en el estado Falcón, perdimos en el estado Lara, perdimos en varios estados de nuestra Venezuela. Hay que aprender de los errores y creo que es la parte importante que deberían de evaluar estos sectores políticos, que además no le hemos cerrado la puerta a nadie, ¿no? Hay que destacar que hemos hecho llamados de unidad, de diálogo interno en la oposición para que nos sentemos a evaluar cada una de estas candidaturas. Lo que te decía hace un rato, no es el nombre y el apellido del candidato o de la candidata. Es realmente el programa político que está presentando esta coalición para poder acceder a lo que es el espacio de gobernabilidad. En el caso del Táchira hay una fortaleza orgánica conformada por alcaldes, por concejales, por legisladores que hoy les pueden decir perfectamente al Táchira que se ha buscado la manera de tener esa voluntad política sobre todas las cosas y que importan los tachirenses. Hoy, en el momento del 2020, hoy, en el 2025, hay un sector político que hay que tener en cuenta, ¿no, Sorienmi? Y es que unos en Semana Santa se fueron a pasar los días de Semana Santa, fueron a rezar mucho, rezaron bastante, y luego el lunes, después del domingo de resurrección, aparecieron habilitados y con tarjeta, que no estaban habilitados, que no tenían tarjeta. Bueno, creo que la fe los llevó a que se le hiciera el milagro y que ahora estén habilitados, que tengan tarjeta, pero lamentablemente están llegando, quizás en algunos escenarios, lo voy a decir en el caso del Táchira, están llegando para dividir, para de alguna manera justificar, y ahí es donde uno se dice, ¿no? Bueno, ¿quién le está haciendo el juego a quién? Si de alguna manera, pues, hay realmente la voluntad de cambio o simplemente la voluntad de que permanezca en el poder regional y en la Asamblea Nacional dominando el factor que representa al partido de gobierno. Pero repito, creo que no es momento de los rencores, no es momento de las diferencias, es el momento más bien de las coincidencias, de cómo sumar y no restar, cómo multiplicar y no dividir. Y en eso en la Alianza estamos llamados siempre prestos a que empecemos a evaluar desde ya, aprovechando la voluntad además de lo que nos brinda la bondad del calendario y lo que es la propia ley electoral. Tenemos hasta el 15 de mayo de poder lograr hacer sustituciones y modificaciones, esos ajustes. 15 de mayo, que son menos de 10 días. Así es, y que yo creo que nosotros hemos hecho un llamado, además siempre público, desde el propio Estado Táchira y la Alianza en general, de que podamos evaluar realmente la posibilidad de que nos encontremos. Y me refiero particularmente a lo que ocurre en los estados, a las regiones, que son los que padecen. ¿Ha tenido conversaciones con esos otros candidatos a la gobernación en el caso de Táchira? Yo pudiera decirte que en el caso del Táchira, pues he tenido conversaciones con algunos de estos candidatos que se han presentado
aspirar al mismo cargo que estamos optando nosotros, que es el de la gobernación del Táchira. Por ética, no voy a revelar sus nombres porque continuamos en conversaciones y agotando la mayor vía de esfuerzo que se tenga para poder lograr, pues, cómo coincidir en un punto que pueda beneficiar a los tachirenses en lo que es este proceso electoral. En ese sentido, ¿cómo ve la propuesta que ha hecho, por ejemplo, uno de los candidatos, un tocayo, Juan Carlos Palencia, que va por un partido regional y decía que, que era necesario, quizás en el Táchira proponía hacer unas primarias para que entre los candidatos se escogiera uno que representara al estado Táchira? ¿Cómo ve, por ejemplo, esa propuesta? Y él decía, no he tenido respuesta de los demás candidatos, pero él decía, la propuesta está allí, que se realicen unas primarias para escoger el candidato del estado Táchira. Mira, una de las cosas importantes para obtener resultados positivos en la política es no actuar con demagogia y con populismo. Hoy cuando observamos, estamos hablando de que estamos a 14 días de cerrar la campaña. No existe posibilidad alguna de hacer una elección primaria, primero que todo. Segundo, la oposición ha sido víctima de que las elecciones primarias han servido simplemente para fracturar los liderazgos locales y los liderazgos regionales cada vez que eso se ha podido hacer, cuando no se hace con el suficiente tiempo. Y tercero, creo que los que de alguna manera podemos pedir para que haya el respeto a la Constitución, a las leyes y el manejo, es sobre todo los que cumplen con cada uno de los artículos. Por ejemplo, yo hace varios días señalaba que no puede haber un candidato en un estado fronterizo que contenga la doble nacionalidad. Eso está prohibido en la Constitución, artículo 41. Ya deja de ser un problema electoral, pasa a ser un problema de Estado, donde, el ministro de Interior y de Justicia, Diosdado Cabello, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, tienen que ver con atención lo que puede estar ocurriendo, porque está inclusive la posibilidad de la desestabilización de ese Estado, inclusive hasta del país. Hay algunas personas que quisieron en un momento determinado tergiversar lo que nosotros dijimos y hablaban de que yo estaba estigmatizando a las personas que tenían doble nacionalidad en nuestra Venezuela. No es así, yo hablaba perfectamente, era de que si tú tienes una doble nacionalidad, Soriani, tú no puedes aspirar a un cargo de elección popular en un estado fronterizo porque está perfectamente contemplado en la Constitución en su artículo 41. Lo que te digo con esto es que si queremos realmente construir unidad, hay que hacerlo con seriedad, con responsabilidad, con respeto a la Constitución, con respeto a las leyes, pero sobre todo respetando a nuestro pueblo y no jugando con sus grandes deficiencias que están viviendo en materia de servicios públicos en el Estado. Bien, nos corresponde ir a la pausa. Al regreso seguimos conversando con Juan Carlos Alvarado. Ya venimos. Bien, seguimos en Argumentos, conversando con Juan Carlos Alvarado, ya en la última parte de este segmento para recibir a un segundo invitado. Y le consulto, hoy estaba Jorge Rodríguez en el podcast de Globovisión y le preguntaban sobre la posibilidad de hacer un acuerdo donde cada uno de los partidos que están participando para estas elecciones quizás puedan firmar y comprometerse a reconocer las elecciones. ¿Cómo ve esa posibilidad de ese acuerdo? Él decía, el Consejo Nacional debería llamar a que se firme ese acuerdo, pero más allá de un acuerdo es también, de cómo se da el proceso, de que realmente se cumplan las garantías e incluso durante el proceso y, cuando también se den los resultados. Sí, es fundamental que la búsqueda del respeto de estos acuerdos, de hecho para el 28 de julio fue convocado los candidatos presidenciales, pero también fuimos convocados los representantes de los partidos. Yo no asistí como candidato, pues no terminé siendo candidato, pero sí como secretario general de COPEI y firmé este acuerdo donde reconocíamos los resultados que allí fueran expuestos. Ahí hubo dos candidatos que no asistieron, organizaciones políticas que tampoco asistieron y no firmaron, y que al final fueron los que terminaron de alguna manera desconociendo los resultados que allí se dieron. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema ni inconveniente por lo que te decía hace un rato. Hemos venido participando de manera activa en cada uno de los procesos de las fases del cronograma electoral y de las auditorías electorales. Nosotros participamos en el proceso del 28 de julio de manera activa con nuestro equipo de padrones electorales y que cuando no solo dieron el resultado, sino cuando el Tribunal Supremo de Justicia hace la convocatoria a los partidos y a los candidatos, acudimos y también pudimos evacuar nuestras pruebas
en materia de que se pudiera no solo respetar el resultado que anunció el Consejo Nacional Electoral, sino también de ratificar ese resultado del CNE con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Yo estoy completamente de acuerdo, no tenía conocimiento, me estoy enterando en este instante, y nosotros estaríamos completamente dispuestos para firmar este tipo de acuerdo que se respete todos los resultados, desde las curules de la Asamblea Nacional como de los consejos legislativos y de las gobernaciones, que si usted gana su gobernación por 100, por 500, por 1000 votos, usted tiene que entregar al gobernador en ejercicio, si es el que está yendo a la reelección o el candidato del que esté representando que ha sido derrotado, pues reconocer el resultado y perfectamente reconocer de manera inmediata que pasa a ser oposición si el que está en la gobernación, y estoy hablando de esta manera, porque en el Táchira el gobernador actual es candidato a la reelección. Si él perdiera por un mínimo de votos en el Estado, pues tiene que reconocer que ha sido derrotado y entregarnos la gobernación, como Dios mediante sabemos que va a ocurrir, que pueda ser realmente derrotado. Ahora bien, ¿estarán todos los partidos dispuestos a hacer esto? Mira, no lo sé. Yo estoy seguro, puedo decírtelo, en la coalición en la que formo parte, que la Alianza Democrática, en su bloque, los 10 partidos ahí representados, asistiremos a lo que será esta firma, que si lo llega a promover finalmente el Consejo Nacional Electoral, que es el que tendría de alguna manera la facultad para hacer este llamado, pues bueno, ahí estaremos la Alianza Democrática y COPEI para firmar el reconocimiento de estos resultados. Esta semana también Bernabé, del partido de AD, hacía unas declaraciones y bueno, hacía un llamado al fiscal y decía, bueno, hay candidatos que se han inscrito y decía, bueno, hay que revisar quiénes son realmente los candidatos que están participando en las elecciones, y utilizaba la palabra como, bueno, no se debe mochinchar el tema de las elecciones. Y para algunos especialistas o analistas también de la dinámica política decían, bueno, pareciera que desde la Alianza Democrática se juzga o de alguna forma se busca criticar a los partidos de Un Nuevo Tiempo, de Unión y Cambio, y entonces, claro, para algunos es como realmente qué ocurre allí cuando debería más bien celebrar que hay personas que se haya habilitado, personas que tengan la oportunidad de participar en estas elecciones, bueno, como el sector de oposición. Mira, yo creo que no es que se juzga, ¿no? Es la Alianza Democrática. Y fíjate, yo escuché hace varias semanas atrás, varios días atrás, al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, que decía que no se le podía tildar de alacrán a aquellos que pensaban distinto de cómo llevar a la práctica la lucha política y electoral. Bueno, pero es que a nosotros nos tildaron de alacrán desde el año 2017, en el mes de diciembre, en las elecciones de alcaldía, y luego en el 18 en las presidenciales, y ese mismo sector, ellos mismos, llamaron a la abstención, existiendo una ley contra el odio. Luego en el 2020 nos pasó igual. ¿Y qué es lo que ha ocurrido también? Bueno, aquí hubo, mira, sanciones, bloqueo, nos robaron los activos como el caso de Monómero, de Citgo, bloqueo del oro, la plata que está en el exterior que le pertenece a todos los venezolanos, donde se pudo haber fortalecido el poder adquisitivo en el país, etcétera. Y aquí no hubo algún mínimo enjuiciado por responsabilidad política por lo que ocurrió, Sorienmi. Yo escuchaba al compañero Bernabé Gutiérrez, secretario general de Acción Democrática, y él decía que por qué, cuál era la ley que le podía aplicar la Fiscalía a estos actores políticos. Mira, yo creo que hay una ley que abarca todas estas, que es la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, que perfectamente clara que esta ley llega para disciplinar el accionar político de los dirigentes y de los partidos. Y cuando habla de bonchinchar, el problema es que, mira, nosotros hemos dialogado con el gobierno, la Alianza Democrática, como factor político desde el año 2019, que algunos, ellos mismos estigmatizaron y llamaron la mesita, no sé si lo recuerda. Y luego nuestro diálogo era abierto, era público, era notorio, era comunicacional. Estos señores dialogan a escondidas y mira los resultados. Habilitaron a gente que estaba inhabilitada por malversación de fondos, por ejemplo. ¿Por qué estaban inhabilitados? ¿Cómo le quitan la inhabilitación? Y luego no tenían la herramienta política electoral, ¿y por qué ahora sí la tiene? Nosotros lo que no queremos, porque ese sector, yo te voy a decir con mucha responsabilidad, siento que buscan es desestabilizar y hacerle daño a lo que significa el Estado. No al gobierno, al Estado. Y nosotros somos todo lo contrario. Nosotros somos lo que buscamos es la estabilidad del Estado, de las instituciones. Eso es la Alianza Democrática. Y aquí no hay ningún tipo de búsqueda de atacar o perseguir a alguien, para nada. Pero aquí tiene que haber justicia, porque si no esto se puede volver un efecto cíclico, en que es una puerta giratoria
que entran al proceso del reconocimiento de instituciones cuando viene el proceso electoral, pero tú no sabes si ese sector va a terminar reconociendo los resultados. Tú no sabes si van a volver a cantar fraude. Ahí hay uno que está encabezando una lista nacional que llamó a descargar una rabia que dejó resultados terribles para el pueblo venezolano hace más de 10 años. Y ahí está de candidato. Y entonces, bueno, a veces hay que ver si realmente termina siendo lo que te decía hace un rato, que ha sido la Alianza Democrática: constancia, coherencia, permanencia y unos liderazgos que se han venido construyendo durante el tiempo. Y es lo que al final tú lo ves en los estados. ¿Vienen para sumar, para fortalecer la institucionalidad democrática, o vienen simplemente para cumplir una tarea que es la de dividir y hacer entonces que estos cargos de elección se les entreguen al partido de gobierno? Bien, también muchos de estos candidatos y precisamente de Un Nuevo Tiempo y Unión en Cambio también hablan de que estas elecciones o participar en estas elecciones no es solamente, bueno, por escoger estos diputados, gobernadores y del Consejo Legislativo, sino también pensar en lo que va a pasar posterior con el tema de, bueno, lo que se plantea desde el gobierno de una reforma de la Constitución. ¿Cómo también evalúan desde la Alianza Democrática el tema de esta reforma constitucional que, bueno, quizás quedaba como parte de la propuesta, fue para los diputados que están ahora en la Asamblea, pero quizás quede para los diputados que queden para un nuevo periodo en el 2026? Sí, importante el tema que mencionas, porque eso ayuda también a la búsqueda de la promoción de la participación por parte de los ciudadanos. Estamos hablando del contrato social, el pacto social de un país, como es el caso de la Constitución. Pero eso quiero agregarle una cosa: no significa que esta asamblea que se va a elegir el 25 de mayo sea la que vaya a terminar discutiendo la reforma. Eso hay que tener cuidado con eso, con esa narrativa política que ese sector pretende vender, porque termina siendo falso. Porque perfectamente la reforma constitucional se puede hacer dentro de 2 o 3 meses, dentro de 4 meses. ¿Es posible? ¿Y con qué asamblea se va a hacer? Con las que estamos dentro de la Asamblea Nacional, con esta actual Asamblea Nacional, porque cuando elijan a los diputados el 25 de mayo, esos diputados se van a juramentar el 5 de enero del año 2026. No van a empezar el ejercicio al momento siguiente. Entonces es lo que te decía hace un rato: ¿cómo no llegar a un punto de acuerdo, de encontrarnos y dialogar internamente para trabajar a lo que puede ser la posibilidad de que en el mes de septiembre o de octubre el partido de gobierno esté llevando la reforma constitucional ya al hemiciclo de la Asamblea? Eso puede ocurrir perfectamente. ¿Por qué prohibirlo? No hay manera que lo prohíba. El presidente de la República presentó esta propuesta el 15 de febrero. Bien, y desde su perspectiva ya nos corresponde finalizar, pero también me gustaría saber su opinión sobre esta reforma constitucional. Hay diferentes opiniones, para algunos, bueno, es necesario, para otros realmente no es necesario una reforma a la Constitución. Desde su perspectiva, ¿es necesario esta reforma y hacia dónde se debe avanzar? Absolutamente necesaria la reforma constitucional. Desde COPEI lo hemos dicho claramente, hemos respaldado la reforma constitucional porque consideramos que hay muchos puntos que se deben de tratar de abordar. Por ejemplo, la eliminación de la reelección indefinida. Hay que salir de esa figura porque no permite la alternabilidad que realmente pues ejerza que otros actores políticos presenten propuestas de políticas públicas. El cumplimiento del artículo 91 en materia de salarios y de sueldos para que el aumento sea progresivo y que realmente se pueda mantener indexado. Esa es una de las propuestas que nosotros llevamos. Y el fortalecimiento de la federación, que es el caso de la descentralización y la municipalización. Los recursos para las alcaldías y las gobernaciones para que puedan ejecutar las obras que se deben de realizar en cada comunidad. Gracias, Juan Carlos Alvarado, quien es dirigente del partido COPEI, candidato también a la gobernación del estado Táchira, secretario general nacional de COPEI. Gracias por acompañarnos en Argumentos. Gracias. Al regreso tenemos a otro invitado, Juan Carlos Aldoval, quien es el dirigente de Fuerza Vecinal. Ya venimos.